Hola, hola y buenos días o buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se estén conectando aquí las personas en vivo y los que vayan a ver este video o esta grabación. Qué bueno que estamos nuevamente aquí conectados, tanto a 2, 3, 4, 5, 10, 20, aquí donde dos o tres en su nombre estén, ahí está la presencia de Dios y también los que estén conectados, porque no solamente va a ser una persona viéndolo, sino van a ser cientos de personas al mismo tiempo viendo algo y también se considera con donde dos o tres en el nombre de Él estén. Ahí se manifestará el Señor, ahí estará su presencia y estará Él acompañándonos, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta porque donde quiera que nos podamos reunir, en este caso yo me encuentro en mi habitación, tengo un pequeño sector donde a veces utilizo para trabajar. Entonces aquí me puede sentar para conectarme con ustedes, a veces es mi oficina y asimismo podemos hacer este tipo de interacciones y tener esa conexión con Dios donde quiera que nos encontremos. No, la Biblia nunca dice que se tiene que formalizar el lugar donde nos congreguemos a alabar a Dios o meditar en Él, porque es donde dos o tres en su nombre estén. No dice nada más, ¿vale? Y sabemos que estos estudios no son porque siempre es importante aclarar, estos estudios no son para imponer mi opinión, porque nunca es mi objetivo, sino que yo siempre trato de que estudiemos este libro, ¿sí? Sin velos religiosos, sin velos fanáticos, sin velos legalistas, porque desafortunadamente hoy las religiones y las iglesias agarran los versículos, los aíslan y de cada versículo se inventan una ley, se inventan un requisito, se inventan una religión, se inventan una iglesia y de ahí lo que hacen es que imponen miedo, imponen paranoia, imponen el sentimiento de no me siento digno de buscar a Dios por mi cuenta. Y lo pueden ver. Yo siempre les pregunto a ustedes, si ustedes están buscando a Dios hoy, independientemente si es una congregación o no, en una religión, una iglesia, lo que sea, sí, pero ustedes a cada rato sienten como ese sentido de paranoia, de que no me puedo equivocar, de que Dios me está viendo en todo, de que por cualquier equivocación Dios me va a dejar de amar, de que yo no me siento digno para que Dios me escuche por mi cuenta porque necesito que el pastor, la pastora me autorice, necesito intermediarios. Entonces, eso no es evangelio. La Biblia jamás enseña eso. Entonces, estos estudios bíblicos son para que podamos entender la Biblia con historia, con contexto, con el sentido común y la lógica y saber interpretarla para aplicarla de manera práctica hoy en nuestra vida. Eso es prácticamente todo el objetivo de esos estudios. Ya cada quien utilizará su sentido común, su pensamiento crítico para saber según lo que está escrito y según su historia y su contexto, entonces qué dice la Biblia, ¿vale? Y cómo podemos aplicarlo. Em, y hasta les pongo un ejemplo, porque a veces porque la gente muchas veces se ofenden con el tema del contexto. Fíjense que hace poco alguien me escribió y me decía que el tema de que siempre en mis publicaciones de redes sociales hablo del contexto y según el contexto, según la historia. Pero entonces hay muchos que no les gusta estudiar o que de pronto el contexto rompe para ellos su estructura religiosa o rompe lo que ellos creen porque no coordina el contexto con lo que ellos dicen predicar o interpretar. Entonces ponen que el contexto es una puerta abierta para alejarnos de Dios o para tergiversar. Y no, el contexto es contexto. Si nos vamos al año 3000, estamos en el 2026, pero si nos vamos al año 3000 y algún día leemos una carta de alguien que dice, es el año 2020 y no podemos salir sin tapabocas de la casa y queda el verso queda así. Entonces viene un fanático y dice, es que sin tapabocas no hay salvación. Hay que poner tapabocas. El que no use tapabocas es porque se va para el infierno. Y eso es lo que hace la religión con las iglesias en los versos aislados. No están entendiendo que el tapabocas no era ni cuestión religiosa, ni cuestión moral, ni cuestión nada. Era simplemente para evitar un contagio de un virus. Pero si lo ven aislado y lo ven porque miles de años, 1000 años o miles de años se escribió. Entonces no, es porque así es que es. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Desprogramarnos de tantas limitaciones, tantos paradigmas, tantos conceptos aislados y errados que muchas veces se nos han impuesto por medio de interpretaciones humanas con agendas privadas para mantener a la gente aislada en un cierto punto, en un cierto lugar. Entonces, ese es el objetivo, libertad. El evangelio tiene que darte libertad, tiene que darte paz, tiene que quitarte el peso de los hombros. Si donde estás te está dando peso, no es evangelio, porque el mismo Señor Jesús lo dijo, ven a mí para alivianar tu carga, ¿sí? No dijo, ven a mí para imponerte más leyes, imponerte miedo, infundirte paranoia. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy importante y como están conectándose aquí todos, ya saben, cámaras encendidas, se me hace lo más respetuoso en medio de nuestro entorno, ¿sí?
este libro importante a mano o si lo tienen en la aplicación, cuaderno, lápiz, para que tomen nota, cuestionen todo, escriban todo, apunten todo, cuestionen todo, no me crean a mí, porque es el objetivo, que podamos leer lo que dice ahí y podamos interpretarlo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Toquemos el tema que es importante aclararlo y es importante enseñarlo, ya que se utiliza mucho para manipular las iglesias, las religiones, los fanáticos, utilizan mucho este tema para manipular la gente, utilizan este tema para infundir miedo, para fiscalizar vidas ajenas. Aún así se ha visto un gran movimiento político donde se creen los dueños de la nación, porque según Dios, Dios escogió ya partido político, entonces también ponen este tipo de temas para controlar la vida ajena de las personas. Entonces vamos a hablar sobre lo que es el templo y el cuerpo, ¿sí? Hablemos del templo vivo. Eso es lo que somos nosotros, un templo vivo. Y el cuerpo es el templo vivo. Y a veces utilizan el tema del templo vivo para imponer leyes, para fiscalizar lo que la gente hace y deja de hacer con su cuerpo, como si el Señor Jesucristo hubiese escogido partido político, leyes, o hubiese escogido personas elegidas o predilectas para fiscalizar quién hace qué con lo que nos dio, con el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice la Biblia realmente acerca del cuerpo como templo? Y lo vamos a estudiar según lo que dice la Escritura. Y según lo que dice la Escritura, vamos a ver si es que ahí se dice que hay que fiscalizar y hay que estar vigilando y hay que estar imponiendo, porque si entonces, si no me hace caso a mí, vamos a utilizar las políticas para que hagan leyes y para que le impongamos a fuerza a la gente lo que tiene y no tiene que hacer con ellos mismos. Porque vamos a analizar qué dice y cómo aplicarlo. ¿Vale? Entonces, la verdad os hará libre, dice la Biblia. Entonces vamos a comenzar en el libro de 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí nosotros tenemos que primero entender algo. Pablo no está hablándole a la audiencia del 2026, porque Pablo no existió en el 2026. Entonces, un error muy común que se comete, o no es error, a veces también es a propósito, lo que se tiende a hacer es que se agarra el versículo, se aísla y se interpreta como si estuviera hablándonos ahora mismo, a nosotros, por nuestro entorno, según nuestras condiciones contextuales, antropológicas, sociales. Y no es así. Yo tengo que entender a quién le está hablando Pablo, qué es lo que él está tratando de decirle a esa audiencia según sus características para ver si está aplicando aquí o no. Porque si lo generalizo como ley total y lo aíslo, estoy cometiendo un grave error. Estoy cometiendo un error fuera de lo que realmente nosotros deberíamos de hacer, que es estudiar la escritura y saber exactamente qué quiere decir para saber cómo aplicarla sin tener que estar chantajeando a la gente por sus errores o no. ¿Vale? Entonces Pablo no le está hablando del 2026. La audiencia de Pablo en este versículo es Corinto. Y Corinto era una ciudad con templos, era una ciudad muy bonita según la historia, y majestuosa en sus templos de sus dioses. Y algo muy común en Corinto, según la historia, y vuelvo y repito, según la historia para que lo busquen, era que no le está hablando Pablo a la comunidad cristiana moralista de hoy, porque hoy todo el mundo se cree dueño de la moral, porque tiene una Biblia en la mano. Él no le está hablando a esa gente, no nos está hablando a nosotros. Él está hablándole a una ciudad que está marcada por, por convertir la sexualidad en rituales. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿hoy en día estamos convirtiendo la sexualidad en rituales? Vamos a profundizar. En Corinto se adoraba mucho a la diosa Afrodita. Y dentro de los cultos o dentro de las ceremonias o los rituales que ejercían los corintios para la diosa Afrodita, era ir al templo y entre todos tener intimidad. Era una prostitución abierta entre todos, para poder de esa manera adorar a la diosa, y porque se suponía que era la diosa de la fertilidad. Entonces era un acto cultural que todo el mundo tuviese intimidad dentro del templo y que eso era normal para ellos. Entonces, preguntémonos, hoy en día existe la gran cantidad de gente que se va dentro de un templo a adorar a una diosa,
para tener intimidad, porque es que está hablando realmente de ese extremo. Ese es el extremo al que Pablo le está dirigiendo esta carta. No le está hablando a las uniones que de pronto no se han casado con una ceremonia, las parejas que están juntas y no se han casado ni por una iglesia, ni por un ritual, o de pronto ni siquiera por lo civil, pero son relaciones o matrimonios estables y sanos por años. Esa no es a esa no es la audiencia. Pablo no le está hablando aquí a los novios, que de pronto hoy en día hubo un novio con una novia y en medio de su relación que llevan tiempo o llevaron tiempo, pues ya tuvieron de intimidad o no. Esa no es la audiencia. Pablo no le está hablando a esa gente, porque si ustedes comparan, y ahí viene donde el sentido común pega. Si yo comparo estas cuestiones del presente con lo que está hablándole Pablo, que era ir al templo a tener intimidad con todo mundo para adorar a una diosa, estaríamos componiendo manzanas con naranjas y peras. Nada que ver. Ah, entonces Elías, ¿estás de acuerdo? No, yo no estoy diciendo que está bueno y que está mal. Lo que estoy diciendo es que tenemos que usar el sentido común para entender a quién le está hablando Pablo, para yo no poner ese verso y generalizarlo a una audiencia que él no le estaba hablando. Entonces, para el siglo primero era muy normal que la gente estuviese haciendo esas prácticas religiosas, ¿ok? Y entonces llegaba el punto en que estas personas de Corinto que vivían esas prácticas religiosas querían traerlas al cristianismo, querían traerlas a los caminos de Dios. Entonces, conocieron a Jesús, se congregaban en la iglesia primitiva, que eso eran casas, se reunían en las casas y se predicaba la palabra, o se leía la palabra, corrijo, no se predicaba, se leía la palabra. Y entonces estos corintios querían traer esos rituales al evangelio. Y es ahí donde Pablo le dice, oigan, espérenme, ¿no se dan cuenta que el cuerpo es el templo de Dios? ¿Ven la diferencia? De yo poner, aislar un versículo en situaciones actuales, o también el cuerpo de Dios lo utilizan que porque se tatuó, que porque escucha música del mundo, que porque ve películas de terror o que ve películas de acción y de suspenso. Entonces eso es el templo, el templo. Nada que ver. Nada que ver, pero si yo no estudio la historia y no estoy dándome cuenta a quién le está hablando Pablo, voy a cometer el error de pensar en el año 3000 que porque alguien escribió pónganse en una mascarilla antes de salir en el tiempo del COVID 2020 y yo no sabía que había COVID o no estudio que había un COVID, no estudio la historia, entonces asumo que el tapabocas es moral y que el tapabocas es para la salvación y que el tapabocas no, porque yo tengo que saber por qué se ponían tapabocas, qué causaba el tapabocas, qué significaba el tapabocas legalmente. En muchos lugares no podían entrar sin tapabocas. Así pasa. Pero si yo no estudio la historia y el contexto, me invento que el tapabocas es moralidad, que el tapabocas es para que Dios se acerque a tu vida, que el que no tenga tapabocas va para el infierno. Si yo no estudio la historia del 2020 en el año 3000. Y eso es lo que ha venido pasando por siglos porque la gente no estudia la historia o no les conviene estudiar la historia porque dentro de las agendas religiosas es más fácil controlar a la gente con miedo y con pánico y con leyes inventadas que realmente enseñarle lo que está pasando. Ahora, ¿que estoy hablando de libertinaje? No. En ningún momento estamos hablando de que esto da puerta abierta para libertinaje. No. Estamos hablando de la audiencia a la que Pablo le estaba escribiendo y que no tiene nada que ver con la forma en que hoy se interpreta. Para los corintios, a quienes Pablo le está escribiendo, ¿ok? Los corintios, eh, la prostitución no era necesariamente vista como inmoral, porque era una cultura. Tenemos que caer en cuenta de que Pablo estaba predicándole a una nación fuera de los judíos. Los corintios ya tenían sus culturas, tenían sus fiestas, tenían su forma de pensar, tenían su forma de criarse, tenían su forma de manejar la vida social. ¿Sí? Y para los corintios la prostitución no era inmoral. Dentro de su programación, la sexualidad no era limitada, era la prostitución era algo muy normal, incluso estaba separado de la fe. O sea, si yo o si un corinto iba con una prostituta, no veían ninguna consecuencia de ese acto con la fe o con el espíritu. Para ellos eran dos cosas separadas. Lo que hago con mi cuerpo no afecta al espíritu. Esa era la mentalidad de los corintios según el contexto y según la historia, que por eso les invito a que la estudien más a profundidad. Entonces, por eso Pablo está escribiendo, pero no para reprimir el deseo sexual. No les está diciendo que lo repriman. Ay, pero es que él habla de la continencia. Ya vamos para allá. Pero no está hablando en este versículo del templo para que repriman. Porque si lo leemos como si estuviese diciéndoles que repriman, estaríamos hablándole a una audiencia de ahora, que no tiene nada que ver.
Nada que ver con lo que Pablo, no, nada que ver la audiencia a la que Pablo le está hablando con la audiencia de hoy en día. Nada que ver, ni un cuarto de parecido, ni esto. ¿Sí? Porque a veces queremos es escandalizar lo que para los religiosos no es moral y eso no tiene nada que ver. Entonces, Pablo escribe para confrontar una idea mucho más profunda y peligrosa, el cual era separar el cuerpo de la vida espiritual. Eso es lo que más que todo está tratando de Pablo hacerles entender. Tus acciones físicas afectan tu espíritu, afectan tus emociones, afectan tu ser. Y es donde le está mencionando que el templo, por eso compara el templo con el cuerpo, porque ahí es donde trata de hacerles entender la importancia, porque para ellos, acuérdense que para ellos los rituales eran en el templo, ¿sí? Entonces ahí viene como una comparación. Eh, Pablo dice que el cuerpo era templo del Espíritu Santo no para decirles que no tuvieran deseo, sino que para que ellos comprendieran que el cuerpo no era como un ritual de consumo para el placer, sino que era donde Dios habitaba. Entonces eso requería un tipo de, de respeto, ¿vale? Pero entonces, ¿a qué se refiere respeto? Porque entonces Elías, hoy el mundo está patas arriba, dice la gente. El mundo está que la gente no se quiere casar, las relaciones que están unión libre, porque no se quieren casar en la iglesia o no se quieren casar en lo civil, o los novios de hoy en día están a cada rato prostituyéndose el cuerpo. Miren, vamos a ser honestos. Y aquí es donde tenemos que usar criterio. Si Pablo le está hablando a una audiencia que tenía una religión donde para ellos era normal la prostitución y los rituales, no es lo mismo que hoy en día hayan personas responsables, ahora sí, hay personas irresponsables, hay personas que son libertinas, eso ya es otro asunto aparte, pero igual no es nuestro problema y la Biblia lo dice también, ya vamos para allá. Pero, por ejemplo, yo no puedo agarrar este verso que está hablándole a la gente de Corinto bajo esa historia, bajo ese contexto y decirle, no, entonces esto también va a aplicar para esta pareja que no se ha casado en la iglesia o que no se ha casado en lo civil y para estos novios que no quieren someterse a la religión y estos novios que llevan 10 años juntos y están teniendo intimidad, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, hay gente de pronto libertina, hay gente que hace otras cosas con su cuerpo, también existen, pero no es lo mismo de lo que estamos leyendo. No estamos viendo hoy en día masas y millones de gente creando una religión, creando una estatua, entrando a un templo y prostituyéndose entre todos. ¿O sí? Porque si ese fuese el caso, aplica el verso con todo su contexto, pero no es el caso. Entonces, yo no lo puedo manipular a mi conveniencia para imponer mis opiniones en la gente según lo que estén viviendo. Eso es lo que queremos poner en la mesa y avergonzar o tratar de avergonzar la sexualidad y el deseo sexual porque todos somos seres humanos y créanlo, ¿no? Todos tenemos deseos sexuales. Es nuestra biología. El que la reprima es muy su cuestión. Pablo teniendo don de continencia, que es otra cosa. Y vamos a leerlo, vamos a creer la Biblia, vámonos al 1 Corintios capítulo 7 versículo 9 donde dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense pues mejor es casarse que estarse quemando. Después de lo que Pablo explicó con lo del cuerpo, ok, sobre siendo el templo del Espíritu Santo, muchos religiosos se agarran en los versos mencionados, toman el verso del templo, toman el verso aquí mencionado de la continencia y le agregan el pedacito de que entonces no se anden quemando y con eso justifican el estar controlando la vida ajena de todo el mundo. Pero en ningún momento Pablo está diciendo vigilen la vida ajena. Porque si nos ponemos a leer bien este capítulo, vamos a darnos cuenta que Pablo le está respondiendo a una pregunta que le hicieron en el capítulo 7 en el verso 1. ¿Sí vieron? Porque la gente agarra el versículo aquí en el capítulo 7 en el versículo 9 y lo aísla. Entonces, él está contestando algo, pero la idea sigue siendo la misma. La idea mencionada previamente, donde él está hablando a una audiencia que se enfocaba en la prostitución como algo normal, sin que tuviese efecto espiritual, sin que el cuerpo afectara al espíritu, y por ende tenían rituales sexuales en un templo para adorar a una diosa, a un ídolo, esa es la audiencia a la que Pablo le está hablando. Y esta conversación es parte de ese mismo tema y vemos que le preguntaron sobre el tema y él está contestando.
Para entender el término de cásense, hay que comprender que Pablo prácticamente les está diciendo que si ustedes, en otras palabras, según el contexto, porque ahí lo tenemos que comprender, ahí tenemos que comprender la audiencia nuevamente, y les dice, miren, si ustedes son personas que viven con una tensión interna constante, o sea, vulgarmente, no se aguantan las ganas, ¿ok? Y si de pronto ustedes no se saben manejar y si no saben gobernarse en sus vidas, ¿ok? No anden fingiendo espiritualidad, ¿ok? Y dividiendo sus vidas en diferentes partes para fingir sus deseos y sus vidas, porque hoy en día también existen los moralistas, y los conozco, los moralistas que se congregan y acusan y ponen el dedo y celebran ideologías políticas que se meten en la vida privada de la gente con lo que hace con su cuerpo, pero atrás de ellos tienen amantes o tienen vida abierta o todo lo que quieran, pero a mí me cuenta Dios, Dios me lo permite a mí. Pues si ustedes no se aguantan, pues decía Pablo, pues en el caso de ustedes que necesitan una prostituta para saciarse, pues mejor cásense, porque eso es lo que estaba pasando. Era el exceso de prostitución, lo cual para Dios en la Biblia podemos ver que la prostitución pues no es bien vista ante Dios. Usar el cuerpo para venderse no es bien visto para Dios. Entonces, si usted necesita depender de prostitución, cásese, no se ande quemando. Eso fue lo que dijo Pablo, porque estamos leyendo el contexto. Ahí no dice, si usted está viviendo con su pareja y no ha venido un fulano a que se le autorice, porque a veces piensan que porque fulanito es un pastor o que porque alguien tiene un rango, entonces tiene que casarse para que Dios se le autorice. Pura mentira. La Biblia nunca dice eso. Pero entonces si ahí no hay fulanito que se le autorice, entonces está mal, está quemándose. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Ah, que porque el noviazgo, en vez de estar quemándose en el noviazgo, cásense. Eso no es lo que está diciendo Pablo. En la comunidad en la que él vivía no había ese tipo de noviazgo, no existía lo que hoy consideramos como noviazgos. Entonces, por ende, no aplica a los noviazgos. Él está diciendo, cásense para que no se quemen porque tenían urgencias de tener que saciarse con prostitución. Ese es el contexto. En ese tiempo el matrimonio era una forma normal de ordenar la vida en ese tiempo, no una solución mágica espiritual que Pablo estaba ofreciendo para poder solucionar el problema, porque él no está escrito así, está diciéndole algo muy práctico a la gente, no vivas desordenado por dentro y no vivas con el cuerpo por un lado y la fe por el otro. Eso es lo que quiere decir estos versículos. Eso es lo que él quería narrarles o explicarles a los corintios. ¿A cuáles corintios? Los que se estaban transformando el evangelio, ni siquiera todos. Miren lo curioso. La carta de los Corintios estaba enfocada para la iglesia en Corinto. ¿Quién es la iglesia en Corinto? Eran lugares donde se congregaban los creyentes de Jesús a meditar en la palabra y aprender del Evangelio. Y Pablo les escribía a ellos como comunidad. Nosotros no estamos viendo que estas cartas Pablo se las mandara a las altas dirigencias de la ciudad para que se convirtiera en ley nacional, en ley civil. No, porque él no estaba hablándole a los de afuera, él estaba hablando a los de adentro. Hoy en día agarramos la Biblia y decimos, no, pues es que dice aquí, vamos a convertirlo en una ley para que todo mundo entonces tenga que hacer esto, esto y lo otro. Ven que no es coherente lo que está en la Biblia, no está con lo que la gente piensa que está en la Biblia con lo que realmente dice la Biblia. No es coherente. Entonces el matrimonio, si miramos que por qué Pablo dice cásense, porque para ese tiempo el matrimonio era una forma normal de ordenar la vida. Los matrimonios de esos tiempos en el primer siglo no son como los matrimonios de hoy, pero entonces pensamos que los matrimonios en el tiempo de Pablo eran como los de ahora que me enamoré, que Dios me dio la visión y que entonces ahorita vamos a ser una familia feliz y que entonces que el amor todo lo puede. No, Pablo cuando dice cásense es porque usualmente era una forma de organizarse, sin amor, porque a veces tenía que casarse por conflicto y por intereses, por beneficios. ¿Sí vemos la gran diferencia? Ahora, pero Elías, entonces tú estás en contra de los matrimonios de la iglesia, de los matrimonios autorizados por la iglesia. No, pero no quiere decir que el hecho de que sean autorizados por una iglesia sean de Dios. Yo conozco muchísimos matrimonios en mucho tipo de iglesias que han sido fracasos. El hecho de que lo hagas por una iglesia no te garantiza una vida matrimonial segura o una vida matrimonial estable. Si para Dios fuera
fundamental que se casaran, entonces podríamos ver que Dios estaría respaldando matrimonios en las iglesias y serían los matrimonios más ejemplares, que nunca hubiese divorcios, que nunca hubiese peleas o de pronto si los hubiesen, hubiese madurez para que entonces no se separaran, pero no. Tanto aquí se separan como aquí también. Tanto aquí hay gente buena, parejas sólidas, como afuera también hay parejas sólidas. En los dos lados hay, pero para Dios eso no es ultra requisito, no está escrito, fue inventado. Entonces, claro, volvemos al tema del templo. Agarramos a decir que entonces es que hay que hacer, el templo es moral, el templo y la sexualidad, porque Dios mora en el templo, entonces hay que todo aprobarlo por Dios, el matrimonio aprobado por Dios, para que entonces el sexo sea aprobado por Dios. Y entonces, después de eso, agarramos actos más, que si, por ejemplo, y aquí viene una parte que vamos a estudiar también hoy mismo, que si no aplica a lo que la gente hoy en día toma como moral, porque ya vimos que los versículos del templo y los versículos de quemarse y los versículos de la continencia no tienen nada que ver con lo que hoy predican y lo que hoy enseñan, nada que ver. Pero tampoco está diciendo Pablo, fiscalicen la vida de todo mundo. Ah, que si fulano tiene atracción sexual con el mismo sexo, vamos a crear leyes para que no puedan. O que si fulanito, fulanita o fulanito están teniendo sexualidad abierta y queda embarazada, entonces ahora hay que poner leyes para que no aborte. Y se ponen a inventarse un poco y generar leyes y buscar cómo manipularle la vida y el cuerpo a la gente de una manera tan excesiva y tan enfermiza. Y Pablo no hacía, ni Pablo lo hacía. Se agarran de Pablo para hacer lo que Pablo no hacía. Porque pues, ustedes no ven a Pablo entrando al palacio gubernamental y diciendo, y esto es lo que mi Dios me dice, y así tienen que ser las leyes de Corinto, porque la carta que le mando no es a la iglesia, a todo, tiene que caerle a todos los corintios. No. Pablo le habló a su comunidad y dentro de su comunidad y punto. Pero hoy quieren globalizar todas sus leyes inventadas de hombre para andar fiscalizando la vida de las personas. Y estamos entendiendo que no se trata de eso. Vamos a ver qué pasa cuando la gente se comienza a meter en la vida privada de las otras personas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Vámonos a Juan y vámonos al capítulo 21 del libro de Juan, en el versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este momento ocurre después de la resurrección. Jesús acaba de restaurar a Pedro y le habla de su futuro, ¿ok? Incluso de que va a tener sufrimiento en el futuro. Pero entonces Pedro, como buen ser humano, en vez de procesar su llamado, en vez de internalizar lo que el Señor Jesús le dijo a él, Pedro mira a Juan y dice, ¿y a este qué, Señor? Porque me estás hablando de que yo voy a sufrir. ¿Y a este? ¿Este también va a sufrir? Y la respuesta del Señor Jesucristo no fue, claro, asegúrate de que no vaya a equivocarse Juan, asegúrate, Pedro, porque tienes que estar detrás de Juan, respirándole aquí en el cuello para que no se equivoque, para que su cuerpo lo maneje como yo quiero y como yo digo, como tú opines. No, Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? Eso fue lo que le dijo Jesús. ¿Qué a ti? Si yo quiero que Juan se quede vivo y tenga inmortalidad hasta que venga, hasta que llegue mi venida nuevamente a la tierra, eso no es problema tuyo. Entonces, vemos que Jesucristo mismo no aplaude la fiscalización de los religiosos que se andan comparando o andan preguntando, Dios, pero yo soy un santo perfecto, pero mira, en la televisión veo que están poniendo esto, o mira, que fulanito no se casó, o mira, que Pepito no sé dónde. Porque eso es lo que Pedro estaba diciendo y Jesucristo mismo no le aplaudió a Pedro, le dijo, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Preocúpate tú por seguirme. Y esto va muy bien y muy, muy relacionado con un versículo. No sé si alguien lo ha escuchado, porque hay gente que de pronto nunca lo ha escuchado, que habla por ahí, de pronto se acuerda, ¿no? Sobre preocúpate por mirar la paja de tu ojo y no la paja del ojo ajeno. Pero sí vemos que la Biblia nos narra cierto carácter que nosotros debemos tener
pero las religiones y las iglesias lo contradicen para poder controlar, para poder manipular, para poder encargarse de decir, bueno, aquí se hace así porque estamos bien y nosotros estamos bien y ustedes están mal. Y vemos que aquí a Pedro no se le aplaudió por eso. El versículo dijo, sígueme tú. Vámonos rápidamente al libro de Gálatas en el capítulo 2 en el versículo 16. Vamos a ver qué más nos enseña la palabra. Sabiendo que el hombre no está justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí podemos ver cómo Pablo está hablándole a la iglesia en Gálatas porque estaba pasando algo que hoy ocurre muy normalmente. Y por eso es importante leer la historia, leer el contexto y escudriñar la Biblia para ver que hay cosas que se repiten y que no están aprobadas por el mismo evangelio, pero se repiten. Y el que no estudia, pues entonces cae en la trampa, ¿vale? Y aquí viene el tema de que Pablo está enseñando a que nadie tiene que estar fiscalizando la vida a nadie, independientemente de lo que los demás estén haciendo, independientemente de lo que esté pasando allá afuera. Nadie tiene que estar fiscalizando la vida de nadie. Como dijo el Señor Jesucristo, ustedes sigan a Jesús, ustedes. Ustedes sean el testimonio que quieren ver en otros, ustedes. Nosotros tenemos que ser la luz que aspiramos ver en los demás. Y eso no se logra imponiendo, eso no se logra con fuerza, eso no se logra chantajeando a la gente, eso no se logra infundiendo miedo, eso no se logra manipulando, eso no se logra oprimiendo la libertad de las personas usando las leyes, la política, las comunidades, redes sociales. Eso no se logra porque entre más quieran meterse en la vida ajena e imponerse, más resistencia encuentran. Ese no es el evangelio. Y aquí lo que estamos viendo es que Pablo está corrigiendo a los Gálatas porque dentro de la iglesia habían unos cuantos creyentes que querían mezclar la fe en Cristo con reglas religiosas del pasado, antiguas, como si la gracia no fuera suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Esos creyentes que estaban fiscalizando la vida ajena, como hoy lo hacen muchos, estaban diciendo, miren a ver si el vocabulario suena igual o no, pero prácticamente trataban de manipular a la gente o imponer reglas humanas diciendo, creer en Jesús está bien, pero tienen que cumplir esta regla, tienen que congregarse, tienen que leer, tienen que comer, tienen que ayunar, no pueden tomar una gota de alcohol, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden... Y un sinnúmero de reglas que nadie les dijo que tenían que poner en la mesa, porque no eran parte del evangelio ni son parte del evangelio. Entonces, si cumples todos estos requisitos, eres espiritual. Eso es lo que Pablo está corrigiendo y reprendiendo. Porque esa gente que pensaba o que quería imponer que para que creer en Jesús y que tenían que tener reglas para ser espirituales, le está diciendo, no, señores, así no es la cosa. Cuando dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no está hablando solo de las leyes de las leyes de Moisés o las leyes escritas. Está hablando de cualquier sistema religioso que pretenda justificar a una persona por sus obras, ¿ok? Y por cumplir ciertas cosas y por andar aparentando cumplir ciertas cosas. Él está corrigiendo esa mentalidad. Él está reprendiendo, exhortando ese tipo de sistemas. Pero hoy se ve. ¿Y qué tiene que ver esto con el templo, Elías? Que volvemos a lo mismo. Todo el mundo anda fiscalizando la vida privada de las personas, que si esta persona tuvo novia, que si esta persona hizo esto, que si esta persona le gusta el mismo sexo, que si esta persona tiene relaciones abiertas, que si esta persona no hace, que si esta persona se congrega, que si andan en todo metiéndose en lo que la gente hace con su cuerpo, en lo que la gente hace con su vida, en lo que la gente hace con sus decisiones. Y el Evangelio no es un manual de fiscalizar la vida privada o el templo de nadie. El templo sí, el cuerpo sí es templo del Espíritu Santo. Y ya sabemos que el templo del Espíritu Santo requiere respeto, también requiere transformación y tiene también, uno lo tiene que cuidar porque es el templo. Entonces, ¿qué significa? Y aquí quiero que entremos al núcleo del tema. ¿Qué pasa cuando vemos la hipocresía de los religiosos y las iglesias que dicen, es que si la persona
sexo con el mismo, con la misma, con el mismo, si tiene intimidad con el mismo sexo, o si son novios, si tienen intimidad, o si son una pareja que no está casada por la iglesia. Entonces, eso es falta de moralidad, Elías. Está agrediendo el cuerpo, está agrediendo el templo, está ensuciando el templo. Eso va en contra del cuerpo. Ok. Pero si tú te vas a poner a fiscalizar la vida de las personas porque supuestamente agreden al templo y agreden la moral, y entonces tú tienes que ser saludable, porque comer chatarra y ser barrigón y tener diabetes y no tener masa muscular y no tener hábitos alimenticios y no dormir bien las horas y que tu cuerpo se deteriore, también es agresión ante el cuerpo, también es agresión contra el templo. Pero ven que la hipocresía solamente selecciona ciertas cosas. Y aquí Pablo no está diciendo, no, aquí está diciendo no es no. Ustedes no pueden agregarle reglas a algo que no tiene que ponerle reglas porque la gracia del Señor nos abarca a todos y la libertad de tomar decisiones y el libre albedrío nos lo dieron a todos por igual. Y ahora cada quien decide qué hacer con su vida y nuestra labor para quienes tenemos la conciencia y tenemos el amor o la conexión, la comunión con Dios, no es fiscalizar la vida ajena, no es fiscalizar el cuerpo ajeno, es ser el ejemplo que queremos ver en otros. Y es importante comprender que en el Evangelio no es tanto que hay que forzar e imponer quién se porta mal y quién se porta bien. Eso no es gracia. La gracia es gracia. Y fuimos salvos por gracia, no por obras. Si nuestra salvación dependiera de obras, estamos fritos, porque siempre vamos a quedar cortos. Ahora, el hecho de que la gracia sea dada a nosotros para trabajar en nuestra salvación y trabajar en nuestro crecimiento y trabajar en mejorar y trabajar para ser luz y para que Dios se agrade de nuestras acciones o de nosotros mismos, pues sí, hay que tener conciencia y hay que ser intencionales, pero no se lo puede imponer a otros, no se lo puedo forzar a los demás, no puedo chantajear a la gente. Eso no genera fruto. Pero desafortunadamente, como eso es lo que hacen las iglesias y las religiones, donde chantajean, imponen, obligan, forzan, manipulan, la gente siente culpa, la gente siente paranoia, la gente se siente indigna, la gente tiene una dependencia a una institución religiosa porque piensa que si no están ahí, entonces Dios no los va a querer. Eso no es evangelio. Cuando hay miedo, no hay evangelio. Cuando hay paranoia, no es evangelio. Cuando hay terror, no es evangelio, porque no hay gracia. El Evangelio tiene que darte libertad, el Evangelio tiene que darte paz, el Evangelio tiene que darte tranquilidad y en el proceso ayudarte a edificar tu vida. Pero entonces yo no puedo pensar que si estamos hablando de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tengo que estar paranoico por todo. Ay, qué miedo que me equivoqué, qué miedo que voy a fallar, qué miedo que el rapto. Entonces si no hice el rapto y me despierto y no está mi familia, eso es paranoia. El cuerpo sí es templo y el cuerpo lo tenemos que cuidar en todo aspecto. Hoy les voy a dar hoy les voy a compartir algo. Si ustedes quieren cuidar el templo, el Espíritu Santo, coman bien, hagan ejercicio, cuiden su salud. A nosotros se nos dio un templo, que es este que tenemos aquí en este momento, ¿ok? Un solo templo. No tenemos dos. Si este se dañó y se enfermó, hasta el momento no hemos visto que Dios nos diga ni en la Biblia ni en el Evangelio de ninguna forma, bueno, yo voy a cambiar de cuerpo a ver si de pronto, no existe, no hay forma, no hay de dónde. Porque si descuidaste este templo, te vas con este templo. Entonces, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir las horas adecuadas, hay que manejar el estrés. No solamente es fiscalizar la vida sexual de la gente, es todo lo que conlleva cuidar el templo. Y parte de lo que conlleva cuidar el templo, porque hay gente que me dice, pues Elías, yo me cuido, yo hago ejercicio, mírame, tengo músculos, tengo esto. Ahora yo sí puedo fiscalizar la vida ajena de los demás porque tengo la autoridad moral, porque mi templo está pulcro. No, porque también parte de cuidar el templo quiere decir libérate de odios, de rencores, de envidias. Porque cuando tú tienes odios, rencores, envidias, ¿ok? Deseos de venganza en tu corazón, eso intoxica el cuerpo y está comprobado científicamente que ese tipo de sentimientos y ese tipo de mentalidad lo que hacen es deteriorar la salud. Entonces, mientras tengas odios, envidias, recores, celos y todo ese tipo de cuestiones, por más de que tengas cuadritos y estés bien cuidado en el templo, también está tu templo sucio. Entonces, enfócate en ti.
Enfoquémonos en nuestro cuerpo, en nuestro crecimiento, en cómo edificamos nuestra vida y en cómo podemos ser ejemplo para otros sin imponer, sin chantaje, sin manipulación y sabiendo de que Dios a cada quien le dio su libre albedrío y con cada quien se tendrá que rendir cuentas cuando tenga que hacerlo, pero no para aplaudir fiscalizaciones, no para aplaudir opresión, no para aplaudir manipulación y chantaje, porque eso no es de Dios. Recordemos que ya está el mismo Señor Jesucristo, ni siquiera lo vimos con Pablo, con el Señor Jesucristo. Si te pones tú a mirar la vida ajena, lo que la gente hace y lo que la gente deja de hacer, lo que Jesucristo te va a decir, ¿y a ti qué te importa? Tal y como se le dijo a Pedro. ¿Y a ti qué te importa qué hace? ¿A ti qué te importa qué es lo que deja de hacer? Tú enfócate en ti. Y enfoquémonos todos en crecer, en cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, en tener paz y en entender que el Evangelio tiene que generar libertad. Y esa libertad se va a reflejar en nuestra salud, se va a reflejar en nuestra vida, se va a reflejar en nuestro crecimiento y eso va a ser de edificación no solamente nuestra, sino de muchas personas que van a querer tener esa misma paz, que van a querer buscar a Dios para seguir ese mismo camino, que van a querer saber cómo encontraste a Dios, cómo lograste la comunión con Dios para tener esa paz, esa verdadera paz que produce el Evangelio, esa tranquilidad, esa libertad. ¿Ok? Oremos para cerrar entonces el estudio bíblico y que Dios nos ayude a cumplir con con lo que más podamos de nuestras acciones, pero también que las intenciones den fruto, que las intenciones se conviertan en acción y que en medio del proceso, por más de que nos equivoquemos en el camino, no nos sintamos que ya se acabó el mundo. No, ¿cómo puedo mejorar? Pedir perdón, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo me puedo cuidar? Recordemos que también, y aquí me extiendo otro poquito más antes de que se me olvide, tus malos hábitos influencian a otros. Entonces, si tu templo está descuidado por tus odios, tus envidias, tu rencor, o por tu mala alimentación, o por tus malos hábitos de ejercicio, ¿ok? Si tienes hijos, ellos adoptan ese tipo de comportamientos. Si tienes pareja, la pareja usualmente adopta ese tipo de comportamientos. Si te reúnes con un grupo de gente, todo eso se junta y se pega. Entonces, todos estamos con un templo, en vez de edificarlo, lo estamos deteriorando. Esa es la importancia, la verdadera importancia de cuidar nuestro templo, que es morada del Espíritu Santo, no para fiscalizar la sexualidad de los otros, sino para poder de esa manera hacer luz y ser el ejemplo que queremos ver. ¿Vale? Oremos. Señor Padre Santo del cielo, eterno creador de lo que vemos, lo que existe, del mundo, el planeta, el universo. Te agradecemos por este espacio donde podemos meditar en tu palabra. Te agradecemos por tu amor y tu paciencia con nosotros, porque si por obras fuera, Señor, ya estuviéramos condenados al, 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 al olvido, estuviéramos condenados a la extinción, sería la palabra, porque nuestras obras siempre van a quedar cortas. Sin embargo, nuestras intenciones siempre van a querer producir frutos. Nuestras intenciones las convertimos en acciones, que acciones siempre van a generar un fruto y el fruto puede ser positivo porque aprendimos o aunque nos equivoquemos puede ser de aprendizaje porque nuevamente al tomar acción podemos no cometer los errores y seguir aprendiendo para edificar nuestras vidas. Señor, ayúdanos a sanar de los odios, de las envidias, de los rencores. Ayúdanos a sanar de todo aquello que no nos aporta, que no nos ayuda para que también podamos cuidar nuestro cuerpo, ayúdanos a tener salud, ayúdanos a ser conscientes porque sabemos que la sanidad es un milagro, pero la salud es una responsabilidad. Muchos a veces pensamos que podemos descuidar nuestro cuerpo para que tú después hagas un milagro y nos sanes y esa es irresponsabilidad de nuestra parte, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, que seamos proactivos, que tu palabra siempre esté en nuestro corazón y tatúa las enseñanzas que nos das en la tabla de nuestra alma y de nuestro corazón para tratar siempre de tenerlas presentes y de esa manera ponerlas por obra, que tu manifestación se haga también se haga visible y se haga presente ante toda petición que haya en este momento en salud, en finanzas, en sentimientos, en familia, en problemas que puedan estar afligiendo a todos los que están aquí conectados y los que van a estar viendo esta grabación, Señor, que tu manifestación se haga presente en ellos, que tu oído se incline ante sus oraciones para que vean la mano poderosa del Creador que nos acompañe, que nos bendice y que nos escucha. Todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno,
Como siempre, un placer y un gusto estar con ustedes aquí y nos veremos en la próxima.